Hola, mi nombre es Lelis Patricia Bernaza, soy guía de turismo de la ciudad de Popayán. El día de hoy quiero invitarlos a nuestros podcasts, Voces de Popayán, Ciudad Blanca, y el día de hoy pues les voy a contar sobre la historia del terremoto del 83, vamos a hablar un poquito sobre la maldición de Popayán y también vamos a rematar con la historia o un poquito de la historia del Teatro Guillermo Valencia. Entonces, bienvenidos. Hola Patricia, estoy muy emocionado por este nuevo episodio. Me llamo Etienne, soy de Francia y me gustaría preguntarte sobre este terremoto de 1983. ¿Qué pasó este día? Sí, hola. Sí, claro que sí. Pues te voy a contar un poquito de la historia y pues vamos a volver al tiempo recordando uno de los sucesos más trágicos y fuertes que ha vivido mi bella ciudad, donde se destruyó el 90% del sector histórico, dejando 23,000 familias damnificadas y 250 muertos. Y sí, pues este terremoto fue uno de los eventos más catastróficos que ha sufrido mi ciudad. El 31 de marzo de 1983, esto pasó exactamente cuando era Semana Santa, a las 8:12 de la mañana. Popayán, muchas personas pues estaban descansando y muchas otras estaban pues disfrutando de la Semana Santa y otro en eventos religiosos. Esto fue sorprendente, fue un evento que pasó a la historia, fue un sismo de una magnitud de 5.6 con profundidad superficial de 15 kilómetros. Se destruyó gran parte de la ciudad. Según estimaciones de los archivos históricos, el terremoto cuyo epicentro fue a 19.7 kilómetros de la ciudad, pues estuvo asociado al sistema de fallas de Romeral. Fue percibido por alrededor de 18 segundos y esto dejó 1.500 personas heridas y 250 fallecidas en el departamento del Cauca, 200 de ellas en el casco urbano y 50 perecieron en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción porque justamente en ese momento se hacía la misa del Jueves Santo. ¿Qué cifras tan impactantes? ¿Cómo eso afectó a la ciudad? Bueno, pues además fueron 4.964 construcciones que quedaron destruidas, 13.796 viviendas presentaron daños muy graves. El centro histórico fue averiado, algunos de los edificios con daños severos fueron, por ejemplo, la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco, San José y la Ermita y la Iglesia de Belén, pues fueron los edificios más damnificados. Algunos barrios también de la ciudad también presentaron fuertes daños, como el Cadillal, Pandiguando, Modelo, Alfonso López, José María Obando, Caldas y La Esmeralda. Bueno, las tuberías del agua, pues por este terremoto se rompieron, lo que cortó el suministro de varios días. También más de 600 ataúdes se salieron de las bóvedas del cementerio central, dejando expuestos los cadáveres, provocando la emanación de olores y proliferando muchos mosquitos. Y este hecho, sumado a la suspensión de los servicios públicos y agua potable, pues generó un problema de salud pública. Entonces, imagínate lo fuerte que fue. ¿Y cómo respondió la comunidad a esta tragedia? Bueno, de acuerdo con los reportes de la época, el sismo generó réplicas y situaciones de calamidad en los servicios públicos y suministro de los servicios. En muchos de los barrios afectados, sus parques o zonas verdes fueron terrenos donde se levantaron campamentos organizados por las juntas de acción comunal. De forma paralela, muchos damnificados perdieron todas sus pertenencias y por esto invadieron muchos terrenos públicos y privados para poder construir de nuevo sus viviendas. Este fenómeno espontáneo cambió significativamente la espacialidad de Popayán y la reconfiguró generando nuevas dinámicas sociales. La más notoria e inmediata fue la urbanización no planificada. Uno de los proyectos adelantados para suplir la escasez de viviendas, pues por los daños ocasionados por este desastre natural, registra la construcción de 1.000 viviendas bajo la modalidad autoconstrucción, donde toda la misma comunidad participó. También ellos fueron orientados por los instructores del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, y las imágenes, pues, que se ven en los archivos, pues muestran en talleres cómo la gente se unió trabajando, pegando ladrillos, haciendo las varillas para los soportes de las casas y cual fue un buen proyecto. Para inicio de los 80 también
La Asociación de Ingenierías AIS, conformada por profesores de varias universidades del país y expertos capacitados en el exterior, habían adelantado la adaptación de normas internacionales. Tras la ocurrencia del sismo del 83 en Popayán, el gobierno expidió un decreto de emergencias para la adopción expresa de los criterios de construcción de sismos resistentes propuestos por la AIS. Entonces fue así como un año después en el país contaba con una primera normativa en esta materia, el Código Colombiano de Construcción de Sismo Resistentes de 1984. Entonces, a raíz de este evento se expidió el decreto 1400 de 1984, por medio del cual se adoptó el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente, siendo la primera norma para el diseño de la construcción de estructuras de uso obligatorio en todo el país. El centro histórico de la ciudad pues se fue reconstruyendo en 5 años aproximadamente, pero también hubieron muchos edificios que se demoraron mucho más. La mayoría de las edificaciones reconocidas como de valor histórico y religioso debieron ser reconstruidas partiendo de la memoria fotográfica. Pues la ciudad fue progresivamente desalojada por sus antiguos residentes, surgiendo a su vez un gran número de restaurantes, cafés y servicios vinculados a la demanda de los centros universitarios y las entidades gubernamentales. Bueno, el casco antiguo pasó de ser un escenario sobre el cual hacían una vida familiar, ¿no?, y social, las familias más presentes de la ciudad, al ser el espacio de trabajo de gran parte de la clase media de la ciudad. Con toda esta tragedia pues se suscitó una vieja leyenda también que trajo a la actualidad el cumplimiento parcial de la maldición de la Cruz de Belém sobre Popayán, la cual fue lanzada al haber sido consolidada la expulsión de las comunidades religiosas de la ciudad cuando firmó la Ley de Bienes de Manos Muertas en 1863 por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Es increíble cómo una traída tan fuerte puede traer aprendizajes y cambios positivos, ¿no? Y escuché sobre una leyenda del terremoto. ¿De qué se trata? Sí, te voy a contar sobre la maldición de la Cruz de Belém. Pues el santuario de Belén inició su construcción el 8 de septiembre de 1681. El obispo Cristóbal Bernardo Quirós, quien la bendijo y puso la primera piedra en uno de los centros tutelares de la ciudad. Delante de la capilla se levantó una cruz de piedra construida en 1789 por el señor cantero Miguel de Aquilón. Se decía que era un hombre de estatura baja, tenía una joroba muy prominente y una mirada ladina, la cara de duende y con lunar de pelos en la frente, pues era la gente como lo describía. Bueno, en la base de la cruz resulta que se talla sobre la piedra una invitación a la oración para librar a la ciudad de la brujería y de las fuerzas sobrenaturales. La cruz en sus coordenadas tiene estas inscripciones. Te voy a contar. En la parte norte se dice que hay un Ave María a la Madre de la Misericordia para que no sea total la ruina de la ciudad de Popayán. Al sur hay un Padre Nuestro a San José para que consiga una buena muerte. Al occidente un Padre Nuestro a Jesús para que nos libre del Comején, y al oriente una Ave María a Santa Bárbara para que nos proteja de los rayos. Cerrados los conventos y claustros religiosos a causa de la ley de tuición de los cultos durante los gobiernos liberales del presidente Tomás Cipriano Mosquera, quien fue presidente 4 veces, también de José Hilario López y José Ignacio Márquez, el clero había abandonado la ciudad. Quedaron solo 4 franciscanos, 3 sacerdotes interinos y muchos de ellos, de los que se quedaron, pues se quedaron fue por problemas de salud o porque ya estaban de muy avanzada edad. Los claustros religiosos después pasaron a ser instituciones públicas como colegios y también batallones. Para la instrucción pública, el gobierno incorporó la misión pedagógica alemana, lo que dio origen a una fuerte controversia de la Iglesia Católica, más aún cuando la mayoría de la delegación alemana era protestante.
Bueno, se quedó uno de estos religiosos que fue el obispo Carlos Bermúdez Pinzón, quien fue discípulo del arzobispo Joaquín Mosquera, quien fue desterrado de Colombia por su propio hermano, don Tomás Cipriano de Mosquera. Fue el detractor más beligerante en la lucha contra los masones. Bueno, se caracterizó por el uso de un lenguaje condenatorio y a la excomunión de los ladrones de la custodia de la catedral. Condenó a los ladrones diciendo una frase: no duden que solo el infierno es superior, y pues este castigo a donde caminaban con pasos apresurados si permanecen en la obstinación, que tuvieran presente de que no volverían a disfrutar un solo instante de tranquilidad en su interior, y que llevaría a todas partes un gusano roedor que les devoraría las entrañas, ¿no? Esas eran unas frases que él decía. Resulta que la noche del 7 de marzo de 1875 concluía una religión de liberales agrupados de la Sociedad Democrática de Popayán. Algunos de sus miembros ebrios procedieron a insultar al obispo Bermúdez con arengas y gritos, diciéndole que muera la religión. También empezaron a disparar sus armas y sobre las ventanas, ¿no? Y diciendo que muera ladrón de la custodia y que con eso habían traído mujeres. Bueno, algo así decían. Bueno, César Conto, presidente del Estado Soberano del Cauca en ese entonces, decretó el estado de sitio, y que aunque la guerra liderada por el Partido Conservador, era evidente que el obispo incitaba a la guerra y que desde el púlpito la bendecía y le daba el carácter de guerra santa contra la masonería. Y los liberales, por ejemplo, en Cali, se arengaban en las calles: viva el catolicismo, muera el masón. Y pues por ello, en el mes de febrero de 1877, en pleno desarrollo de la guerra civil, César Conto decretó la expulsión del territorio nacional del obispo de Popayán. El 7 de febrero, a altas horas de la noche, hombres armados al mando del coronel Aníbal Micolta entraron y capturaron al obispo Bermúdez y lo arrastraron hacia la puerta principal del Palacio Arzobispal. Indignado por el maltrato de sus captores en medio de las protestas, pues de algunas mujeres también de la ciudad, lanzó una pues de las maldiciones más tenebrosas, en lo cual él dijo, o más o menos, de maldigo a la ciudad, cuna de masones y enemigos de Dios, y el día que la cruz de la iglesia de Belén caiga, los muertos saldrían de sus tumbas y Popayán se acabará. Pues desde entonces la maldición ha recorrido las calles con la misma velocidad de la desgracia, y pues con el terremoto del 83 pues esta maldición cogió mucha fuerza, porque pues la destrucción que hubo fue 90% de todo el sector histórico, y aparte de eso también lo que pasó en el cementerio central, que todos estos ataúdes salieron y se expusieron los cadáveres. Entonces esto hizo que hubiera mucha más fuerza con la maldición. Qué leyenda tan interesante y llena de misterio. He escuchado sobre el Teatro Guillermo Valencia, que es un símbolo del arte y de la cultura de Popayán. ¿Me podrías contar más sobre este lugar? Claro que sí. Bueno, el Teatro Guillermo Valencia es uno de los sitios más bonitos que tiene mi ciudad. Popayán pues siempre ha estado muy inmersa en las artes y el desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, como la danza, la música, el canto y el teatro. Realizando diferentes festivales, inclusive como el Festival de Música Religiosa, que siempre se realiza en Semana Santa, el Festival de Sino Corto, también, que es liderado por la Universidad Universitaria. También está Popayán, Ciudad del Libro, entre otras, ¿no? Entonces siempre ha estado como en este proceso del arte y la cultura. Bueno, este teatro es declarado también Monumento Nacional en el año de 1959, y cuenta además con la declaratoria como bien de interés cultural del ámbito nacional, que fue promulgado mediante el decreto 2248 de diciembre 11 de 1996. Bueno, el Teatro Guillermo Valencia es un ícono
Cultural de Popayán y abrió sus puertas el 22 de diciembre de 1927. Como homenaje al reconocido poeta payanés Guillermo Valencia, uno de los personajes más reconocidos de la ciudad. Su construcción se inició en 1918 y concluyó en 1927, marcando el inicio de una trayectoria llena de arte y cultura. En el año de 1959, pues el teatro fue declarado Monumento Nacional en un estatus ratificado de 1996 por su importancia histórica y su arquitectura. Tras el devastador terremoto del 31 de marzo del 83, pues el teatro sufrió muchos daños significativos que llevaron a una fase de reconstrucción entre 1992 y entre 1998. Esta restauración no solo recuperó su esplendor original, sino que también fortaleció su compromiso con la promoción de la cultura y las artes. En 1973, al cumplirse el centenario del nacimiento de Guillermo Valencia, pues el teatro adoptó oficialmente su nombre, reafirmando su papel como epicentro cultural de la región. Hoy en día el Teatro Guillermo Valencia sigue siendo un lugar vibrante de encuentros artísticos, ofreciendo una variedad de programación, de eventos y espectáculos que enaltecen la riqueza cultural de la ciudad de Popayán. Bueno, también te cuento que para lograrlo, esta reconstrucción, se dice que contrataron especialistas para diferentes proyectos se distribuyeron algunos espacios, se adaptaron cosas nuevas, como por lo menos los baños, la gradería, la parte del escenario se amplió, se pusieron musas también del arte en la azotea del edificio, que también estas estaban consideradas desde el proyecto original, pero pues nunca fueron hechas, y pues fue así como a nivel arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico, acústico y de ventilación, también de iluminación y de seguridad. Se contó con profesionales expertos, idóneos y entregados para este fin. También te cuento que los altos relieves de latón repujados, que son de un origen belga, de los antepechos, de los balcones, cielos rasos perdidos o averiados, fueron repuestos y restaurados con fibra de vidrio por el artesano Julio Calvache. También se dice que la silletería del recinto fue importada desde España, y se colocaron pues nuevos telones y en el área del escenario. También se reemplaza la lámpara original del techo de la platea por una lámpara de plafón eléctrica de 4 metros de diámetro en cristal de Baviera, de estructura en hierro y bronce, la cual fue obsequiada por la Embajada de Checoslovaquia, y la lámpara original fue trasladada al cielo raso de la escalera que lleva al foyer, que es un área muy bonita del teatro. También las luces y el sonido del teatro fueron donados por la Embajada de Japón e instalados por técnicos japoneses, lo cual pues también pues, le da un alto volumen, o bueno, le da algo significativo. Los resultados de los trabajos exteriores se observaron en el rescate de la fachada al estilo republicano, que ya deja de ser colonial, y su remate se instalaron 8 musas que pertenecieron al diseño original del mencionado ingeniero José María Obando Rebolledo, que nunca se elaboraron. Estas son Clio, Euterpe, Polimnia, Talía, Terpsicore, Melponeme y Urania y Erato. Estas son las 8 musas expuestas. Lo interesante es que el material también de estas musas fue en fibra de vidrio, pero cuando la gente las mira, entonces muchos dicen no, fueron hechas de mármol, o a veces cuando les contamos la historia del puente dicen que calicanto. Entonces cuando yo les digo que es fibra de vidrio se sorprenden, ¿no? Porque se ven como si fueran de mármol. Estas musas fueron elaboradas por la escultora María González en el Taller de las Artes, en el Palomar, localizado en el barrio La Candelaria de Bogotá, y donadas por la empresa privada Gran Ahorrar. Y pues esto pues es un poquito que te puedo contar sobre el teatro. Es maravilloso ver cómo la ciudad de Popayán ha crecido desde las cenizas y mantener su riqueza cultural. Patricia, ¿qué mensaje les das a nuestros oyentes sobre Popayán? Sí, claro. Bueno, Popayán pues es una ciudad de resiliencia,
donde cada piedra y en cada esquina hay una historia. Hemos enfrentado muchas tragedias, pero siempre renacemos con más fuerza, y pues los invito a visitar nuestra hermosa ciudad de Popayán, a disfrutar de su cultura, de arte, de su gente. También los invito a que conozcan más historias como estas a través de nuestros recorridos en el centro histórico con nuestra organización que se llama Get Up and Go Colombia. Somos una ONG que busca contribuir a la construcción de paz a través del turismo sostenible, los idiomas y el emprendimiento social. Entonces nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Pero finalmente concluimos uno de estos capítulos y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, y también para que sigan escuchando estas historias tan bonitas de nuestra ciudad a través de este proyecto tan bonito, los podcasts Voces de Popayán, Ciudad Blanca de Colombia.